Quien es director de Gineco In Vitro. Estamos hablando de reproducción asistida y bueno, pues la pregunta que yo le hice hace un momento al doctor es ¿qué es y en qué consiste la reproducción asistida? ¿Nos escucha, doctor? Los escucho perfectamente, Adriana. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ya lo escuchamos muy bien ahora sí, Perfecto. Con claridad. Perfecto. La reproducción asistida son un conjunto de procedimientos que tienen alrededor de 50 años de realizarse en el mundo, que permiten a las parejas que tienen infertilidad o dificultades para embarazarse lograr un embarazo gracias a la ayuda de estas técnicas que consisten en mejorar la ovulación, mejorar algunas características del espermatozoide, acercar un poquito el espermatozoide a los óvulos o, en casos extremos, inyectar directamente el espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo. Bien, ahorita me imagino que nos está explicando los diferentes tipos de reproducción asistida que existen, doctor, pero ¿cuáles son los nombres? ¿Cómo se les conoce? Exactamente. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. La técnica más simple que existe para la reproducción asistida es la inducción de la ovulación con relaciones programadas. Esta la podemos realizar con medicamento tomado, pastillas o cápsulas, o bien con inyecciones que se llaman gonadotropinas. El tratamiento más efectivo, pero que debe de ser realizado por un profesional de la reproducción, es el uso de inyecciones. Definitivamente las gonadotropinas nos han venido a revolucionar este tema de la inducción de la ovulación. Otra cosa importante que hacemos es monitorizar a través de ultrasonidos seriados el desarrollo de los folículos. Los folículos es donde se encuentran los óvulos y cuando estos folículos alcanzan un diámetro de 18 milímetros están listos para que le demos la orden al cerebro y este cerebro mande la orden al óvulo para que se rompa y se libere el óvulo, y en ese momento le decimos a la pareja: es el momento de que ustedes tengan relaciones para que se puedan embarazar. Esta es una técnica muy sencilla. Muy sencilla. Sí, tenemos técnicas más sofisticadas. La inseminación intrauterina es muy parecida, nada más que en este caso, en lugar de tener relaciones sexuales, nosotros introducimos mediante una canulita muy pequeña a través del cuello del útero y hasta el fondo del útero los espermatozoides que ya fueron preparados previamente en el laboratorio, a través de un proceso que se llama capacitación espermática. Claro. ¿Esto es doloroso, doctor? ¿Esto se realiza con anestesia? No, es un procedimiento. ¿Para la paciente? No, Adriana, es un procedimiento que se realiza en el consultorio, que el 90% de los casos no es doloroso, salvo cuando el cuello del útero está un poquito cerrado y hay que abrir un poquito, puede provocar un poquito de dolor, pero es similar a un estudio de Papa Nicolau, con la única diferencia de que hay que introducir la cánula más adentro, llegar hasta el fondo del útero, que son alrededor de unos 7-8 centímetros más o menos lo que hay que introducir la cánula. Pero no es doloroso. Ese sería el segundo. Ese sería el segundo. ¿Hay otro más? Hay ¿Otro varios más. El proceso más complejo es la fertilización in vitro, que es un procedimiento que se realiza con dosis altas de medicamentos. Aquí ya no utilizamos pastillas. Aquí ya utilizamos siempre inductores de la ovulación de la familia de las gonadotropinas junto con otro tipo de medicamentos. Aquí vemos a las pacientes cada 3 días al principio y después cada 24 horas para monitorizar el crecimiento de los folículos a través de un ultrasonido, a través de toma de sangre, de estrógenos y de las hormonas que estimulan al ovario para ver que no vayan a ovular antes de tiempo, y se utilizan una serie de combinaciones de medicamentos para evitar ovulaciones prematuras. Cuando estos folículos llegan a 18 milímetros, le damos la orden a través de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana para que terminen de madurar los óvulos, y nosotros 34 horas después vamos a quirófano, sedamos a la paciente y a través de una aguja que se conecta al transductor del ultrasonido vaginal extraemos los óvulos. Una vez extraídos... Tengo una duda, doctor. ¿De qué va a depender el que se elija o la elección de cualquiera de estos métodos?
para poderse embarazar? Depende de varios factores. Depende de la edad de la mujer. A menor edad, mayor posibilidad de embarazo. Depende del estado de salud de las trompas de falopio. Por ejemplo, las mujeres que tienen obstrucción de las trompas de falopio son las primeras a las que se les ofreció la fertilización in vitro con excelentes resultados. Y depende obviamente también del estado del esperma. Espermas que estén muy afectados en su número, en su movilidad o en la forma, son candidatos de fertilización in vitro. ¿Cuáles son los principales beneficios de la reproducción asistida, doctor? La reproducción asistida ha logrado que muchas parejas que se consideraban, un término que a mí no me gusta es el de estériles, pero que se consideraban estériles, se puedan embarazar con estas técnicas modernas que de otra manera no podrían embarazarse. Por ejemplo, la mujer que teníamos, que vamos a suponer es una mujer que ya tuvo 2 bebés, le ligaron las trompas a través de la salpingoclasia y años después, segundas nupcias, desea embarazarse. Una opción para ella, para un embarazo, es la fertilización in vitro, dado que sus trompas ya no van a ser ese maravilloso laboratorio que se encargaba del desarrollo de los embriones. Aquí lo tenemos que hacer afuera, en el laboratorio. Afuera, claro. Los riesgos, doctor, los principales riesgos que hay, que se corren. Realmente la reproducción asistida en manos de expertos es un procedimiento muy seguro. Los riesgos dependen principalmente del proceso de estimulación. Hay un síndrome que cada vez vemos con menor frecuencia que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una situación complicada en la que los folículos crecen de más y hay afectaciones tanto a nivel renal, a nivel hepático, se libera mucho líquido, crece mucho el perímetro del abdomen, hay riesgo de que se formen coágulos y de que haya liberación de trombos a la circulación, así es que es una situación muy peligrosa el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y la otra son los embarazos múltiples que seguimos viendo con mucha frecuencia, sobre todo los embarazos múltiples, no los gemelares, sino los de que llamamos nosotros embarazos de alto orden fetal, 3 o más embriones. Esto constituye un grave riesgo tanto para los embriones que fertilizaron como para la mamá de desarrollar complicaciones, amenaza de parto prematuro, diabetes, preeclampsia, etcétera. Son 2 situaciones de mucho riesgo que vemos con poca frecuencia, pero en general las técnicas de reproducción asistida en manos de expertos son completamente seguras. Eso es lo más importante, ponerse en manos de expertos, doctor, como usted. Le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido acerca de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro también. Muchísimas gracias. Encantado, Adriana, un placer como siempre. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y los doctor, gracias por tomar la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó muy bien. Ya después me mejoró muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Bye. Hasta luego.